Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 14, que es la lección sobre evangelismo. Y esto es Evangelismo, parte 2. Parte 2. Nuestro versículo clave para esta lección en particular se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15, donde Jesús dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas son las buenas nuevas que todos deben saber. En la primera parte aprendimos cuáles son estas buenas nuevas. Comencemos con la pregunta: ¿quién tiene la responsabilidad de contar las buenas nuevas? ¿A quién le corresponde esta responsabilidad de que las personas conozcan a Cristo Jesús? El primer punto que quiero abordar es: el camino de salvación de Dios solamente viene a través de la revelación, de la predicación de la palabra de Dios. Y es por esto que la Biblia dice que Dios ha escogido que a través de la predicación la gente escuche sobre las buenas nuevas de Cristo Jesús. En la epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el plan de Dios, es la genialidad de la manera en que Dios se mueve y actúa en nuestras vidas. Él toma la palabra de Dios y a medida que predicamos, a través del poder del Espíritu Santo, provoca que la palabra cobre vida en las personas. Y lo mismo es cierto para el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús viniendo al mundo. El siguiente punto que quiero abordar es: el mensaje del Evangelio ha sido confiado a la iglesia. Ahora, esto es muy importante. Notemos cómo en Mateo 28, versículo 19, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta responsabilidad nos corresponde a nosotros como creyentes, como la iglesia, el compartir las buenas nuevas con otras personas. El siguiente punto que quiero abordar es que a todo creyente corresponde la responsabilidad de responder al mandamiento de Jesús. Es decir, no es responsabilidad de algunos cuantos solamente, los que son predicadores o pastores, no. Es una responsabilidad que recae sobre el creyente, aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. En Hechos 1:8 Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos míos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la responsabilidad de todo creyente. Es nuestra responsabilidad el compartir las buenas noticias de Cristo Jesús con aquellos que no las conocen. Estoy tan agradecido con Dios de que Él me ha permitido esta gran oportunidad y privilegio de pasar casi todos los años de mi vida compartiendo las buenas nuevas con otros. Aquí hay otra pregunta que me gustaría responder. ¿Por qué somos los responsables de contar las buenas nuevas? Es una buena pregunta. La razón número 1 es que el ministerio primordial de Jesús fue evangelizar. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo. Y como Él es nuestro ejemplo, deberíamos hacer lo que Él hizo. Es lo que Él estuvo haciendo. Pasó la mayor parte de su tiempo predicando lo que Él llamó el reino de Dios a toda persona que quisiera escucharlo. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, notémoslo, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús pasó la gran parte de su tiempo predicando, mientras estuvo aquí en la tierra, entre nosotros, predicando las buenas nuevas. Él es nuestro ejemplo, entonces la primera razón por la que nosotros deberíamos compartir las buenas nuevas es porque es lo que hizo nuestro gran líder. Es lo que hizo Jesús. El siguiente punto que quiero abordar es el ministerio de aquellos a quienes Jesús envió, es decir, sus apóstoles, sus discípulos. Su ministerio fue
el evangelizar. Evangelizar, o como literalmente significa esta palabra en griego, anunciar las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas. En el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 6, hablando de los discípulos, dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Entonces notamos que el propósito primordial, no solo de Jesús, sino también de sus discípulos, aquellos a quienes Él envió, sus seguidores, fue el de evangelizar, el de contar las buenas nuevas a todo lugar al que fueran. ¡Qué buen ejemplo para nosotros! Dos de los líderes principales de la iglesia primitiva eran Pablo y Pedro. Estaban listos para predicar el evangelio por doquier. Cualquier lugar en que pudieran tener una audiencia, cualquier lugar al que se les enviara, ellos continuamente contaban las buenas nuevas de Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 1:15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo estoy listo para predicarles el evangelio a ustedes que están en Roma. Notemos que esto es para lo que él vivía, este era su propósito. Él está determinado a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús con cualquier persona que estuviera dispuesta a escuchar. El siguiente punto que quiero tratar es que la iglesia primitiva reconocía que su responsabilidad era evangelizar. Por esta razón, ellos enfocaban toda su energía a esto. Por ejemplo, Lucas, el gran historiador, registra en los Hechos, en el capítulo 5, verso 42, sobre los primeros cristianos, y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo como el Señor. Ese es nuestro ejemplo. Los primeros creyentes, los primeros cristianos, enfocaban toda su energía en predicar las buenas nuevas. Nuestro siguiente punto es que las buenas nuevas de Jesús deben compartirse, porque solamente de esta manera podrán esparcirse entre las personas para que puedan escuchar el Evangelio. Como mencionamos antes, a los ángeles les encantaría predicar, pero esa asignatura se nos ha dado a los creyentes, entonces es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, es responsabilidad de todo creyente, de todo cristiano, compartir las buenas nuevas. Es muy bueno como para quedárselo, debemos repartirlo. Encuentra a alguien a quien puedas compartirle las buenas nuevas de Jesús. Me encanta lo que Pablo escribió en Romanos 10:14, donde dice, haciendo muy buenas preguntas: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Palabras de convicción que deberían hacer que todos nosotros nos dedicáramos por completo a encontrar alguna manera de compartir las buenas nuevas de Jesús con todo aquel que nos rodea. El siguiente punto a tratar es que es necesario que todos compartamos a Cristo. Es decir, hay personas que tú conoces y que yo no conozco, y gente con la que te comunicas a diario y que yo no conozco. Ellos no son responsabilidad mía, son tu responsabilidad, el predicarles y enseñarles las buenas nuevas de Cristo. En 1 Corintios 9:16, Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y esto no solo va para Pablo, amigo mío. Esto va para todos y cada uno de nosotros como creyentes. ¿Cómo puedes guardarte las buenas nuevas para ti solo? ¿Cómo puedes, sabiendo que hay vida en Cristo Jesús y dejas a la gente a tu alrededor morir sin razón, que mueran, que vayan al infierno, que respondan ante Dios por toda su culpa y por todos sus pecados, cuando tú y yo sabemos que no tienen que vivir así, que hay una mejor manera de vivir, y es a través de Cristo Jesús? Nuestro siguiente punto es que debemos predicar el Evangelio libremente, es decir,
Esto no es solo una manera en que la gente se gana la vida. Algunas personas lo ven así, pero algunos dicen, el predicador vive de mi ofrenda. No, 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 no. Pablo escribe sobre esto de esta forma. Primera de Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Notémoslo, gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es decir, no estoy usando el ministerio, no estoy utilizando la prédica como una forma de hacer dinero. Te lo digo, amigo, hay muchas maneras más fáciles de hacer dinero, más que el predicar. Oh, no, hago esto porque es una misión sagrada de parte de Dios. Es el modo en que la gente puede tener vida eterna. Me doy cuenta de que mi vida, mis palabras, mi ejemplo, son lo único que se interpone entre algunas personas y la eternidad. Y yo debo hacer todo lo que me sea posible para asegurarme de que lleguen ante Dios justificados, porque eso solo es posible a través de Jesucristo. Nuestro siguiente punto es, Pablo felicita a las iglesias que están en Roma y en Tesalónica por sus esfuerzos evangelísticos. En Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que otras personas hablan sobre estos creyentes en Roma, y ese debería ser el testimonio de toda iglesia, en todo lugar, que la gente comparte las buenas noticias con los demás, para que ellos también puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Ahora quisiera compartirles un par de planes sencillos de salvación. Un par de planes que yo he utilizado muchas veces. Recuerdo que hace muchos años, algunos de mis amigos bautistas me estaban compartiendo lo que ellos conocen como el camino romano, y como yo era joven estaba emocionado. El tener un plan para compartir a otras personas de la fe en Cristo. Ahora este primer plan funciona mejor en el idioma inglés, pero también vamos a hacerlo funcionar en español. Lo que llamamos el ABC del Evangelio. El ABC, y lo hacemos simplemente porque vemos el énfasis que se pone aquí. Por ejemplo, inciso A es admitir que hemos pecado. Ahí comenzamos todos. Y esta es la A del ABC. A. Admite, acepta el hecho de que eres pecador. Yo he pecado y he hecho mal. La Biblia es muy clara al respecto. En Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo comienza con la necesidad que tenemos todos de admitir, aceptar. Soy un pecador. He hecho cosas que no tenía que haber hecho. He dicho cosas que no debía haber dicho. Yo soy un pecador y volvemos a esa naturaleza. Necesito ayuda para salir de esta situación. El siguiente inciso, el inciso B, es: basta con creer que Jesús es el Salvador. Es decir, no tengo por qué vivir de esta manera como pecador, sino que puedo encontrar el camino a la salvación. Y es solo a través de Jesucristo. Cuando yo pongo mi fe, cuando yo creo en Jesús, comienza a ocurrir algo en mi vida, se desencadena una serie de acontecimientos. Comienza a ocurrir una serie de acontecimientos en mi vida que cambia mi naturaleza. Entonces el primer paso es que yo tengo que admitir, aceptar que he pecado. Porque no hay justo, ni aun uno, dice Pablo en Romanos 3:10. Ni un justo, todos hemos pecado. Pero no tenemos que quedarnos así. Gracias a Cristo Jesús, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo pueden tener la vida eterna. Para esto vino Jesús, para abrir la puerta de la salvación, para que pudiéramos tener vida eterna. Inciso C, estos son el A, B y C del Evangelio. Hacemos un plan muy sencillo para así poder compartir el Evangelio con otros. Es confesar a Jesucristo como tu Señor. Ya, no es muy complicado. No te compliques la vida, amigo. Y yo pienso que esta es una de las razones por las que a veces la gente no comparte su fe. No comparten sus experiencias personales con otros porque
no tienen un plan de acción. Pues este es un plan sencillo. Un plan sencillo que cualquier persona, cualquiera, quien sea, puede utilizarlo para compartir las buenas nuevas de Jesús. ABC. Admite, reconoce el hecho. Soy un pecador. Y luego, B es por, basta con creer que Jesús es Señor. Basta con creer que Él vino para ser tu Salvador. Y la letra C es simplemente confesar que Jesús es el Señor de tu vida. Haz de Jesús tu Señor y comienza a seguir a tu nuevo líder. Comienza a seguir a Cristo Jesús. De esto se trata el cristianismo. Para esto es que Jesús vino a este mundo, para que pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. No existe razón alguna, ninguna, para que ningún hombre, mujer, niño o niña vaya al infierno del diablo. El infierno no fue preparado para ti, amigo. El infierno fue preparado para el diablo. Y cualquier persona que llega ahí como un intruso. Va a un lugar al que nunca tenía que haber ido en primer lugar. Seguro, el diablo quiere que vayas para allá. Él quiere destruir tu vida. Jesucristo ha venido para que tengas vida y que esa vida sea en abundancia. Son buenas noticias. Las buenas nuevas de Cristo Jesús. Yo no tengo por qué morir e irme al infierno. No. Al poner mi fe en Cristo, puedo encontrar la vida eterna. De esto se trata. De esto se trata el cristianismo. Y de esto se trata el evangelismo. Ahora me gustaría darte otro sencillo plan porque, como ya dije, creo que en muchas ocasiones la razón por la que muchas personas no comparten su fe es porque no tienen un plan de acción. Necesitas de un plan. Y memorizar algunos de estos versículos que vienen en el Camino Romano. Memoriza estos versículos, porque honestamente no es complicado. Es algo que tú puedes hacer para compartir las buenas nuevas con otros. A mí me gusta mucho este plan en particular, me gusta bastante. Y en este punto en que me encuentro en mi vida espiritual, lo he utilizado muchas veces para llevar gente a Cristo. Me gusta porque es bastante sencillo, pero tiene claridad. Lo deja todo muy claro para nosotros, sobre cómo Dios quiere que vivamos. El primer punto que quiero dar es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y un versículo excelente es Juan 10:10. En Juan 10:10 Jesús dice, el ladrón, es decir, el diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la estrategia que tiene Satanás para nuestras vidas. Él lo que quiere es destruirnos. Él ha venido con un solo propósito: hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, amigo, Dios no es tu enemigo. Dios te ama. Le importas mucho a Dios. Y mira si le importas que Él envió a su Hijo, Cristo Jesús. Por tu pecado, Él envió a Jesucristo para evitar que el diablo destruyera tu vida. Para esto vino Jesús. Este es el propósito de Dios. El propósito de Dios. No permitas que el diablo te confunda. Dios no es tu enemigo. Dios es el mejor amigo que tú podrías encontrar. El segundo punto que quiero abordar es lo que llamo el problema del hombre. El problema del hombre. Este es nuestro problema y la Biblia lo describe muy bien en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es ahí donde Él quiere que vivamos. La gloria de Dios. Y esto es lo peor del pecado, porque el pecado no es tanto lo que hiciste, sino lo que perdiste. Has perdido la gloria de Dios en tu vida, perdiste lo mejor de Dios. Amigo mío, no permitas que esto te ocurra, no permitas que ocurra. Todos hemos pecado, todos. Tanto yo, como tú, y como todo el mundo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene este grandioso plan para nuestras vidas, tiene cosas maravillosas para nosotros, pero el pecado nos está destruyendo a todos. No permitas que te ocurra. La tercera cosa, y me encanta debido a la claridad que tiene, lo que he llamado la provisión de Dios. Así que pasamos del propósito al problema y de ahí a la provisión.
La provisión de Dios es, y este versículo lo describe muy bien, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Jesús vino para pagar mi deuda de pecado y tomó mi lugar, tomó tu lugar. Y cualquiera que ponga su fe en Cristo, no hay razón para que la gente muera y vaya al infierno, porque Jesús ha reservado un lugar para ti en el cielo. Y si tú aceptas su invitación, Él te invita a venir a Dios. Esta es la provisión de Dios. Es solamente a través de Jesucristo que todos podemos ser salvos. Cualquier persona puede recibir la vida eterna. Entonces, si bien es cierto que nuestro pecado nos separa de Dios, Jesús ha venido para reconciliarnos, para reunirnos con Dios, para volvernos uno con Dios. Ese es su plan para nosotros. Y por último, el cuarto punto es lo que llamo la respuesta del hombre. La respuesta del hombre. Hay un versículo excelente de la Escritura y quiero leérselos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, 24. Es en este pasaje en el que Jesús nos dice y nos está invitando a todos nosotros para que vengamos como creyentes. De cierto os digo, como dice la NBI, les aseguro, también puede traducirse simplemente amén. Es decir, esta es la verdad. Todo el mundo dice amén después de lo que ya ha dicho, pero Jesús lo dice antes de hablar porque esto es muy importante. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, en Dios, quien envió a Jesús, tiene vida eterna. No dice que algún día la habrán de recibir, no. Ahora mismo, amigo, puedes recibir la vida eterna de Dios. Y dice, y no vendrá a condenación. Está hablando de la condenación, del juicio de Dios, cuando todo hombre, mujer, niño y niña estará ante Dios para rendir cuentas. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, nuestra respuesta es la que marca diferencias. Alguien lo expresó muy bien. Dios votó a tu favor, el diablo votó en tu contra, y tú vas a poner la boleta ganadora. ¿Qué decides hacer con esto? Si tú crees en Cristo Jesús, ahora me encanta este plan de salvación porque es muy ilustrativo de la cruz. Una ilustración de la cruz. Nuestros pecados nos han separado de Dios, pero Jesucristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos volver a estar con Dios, reconciliarnos una vez más con Dios. ¿Cómo es eso posible? Por la cruz, amigo. Solo por la cruz. La cruz se convierte en nuestro puente de regreso con Dios. Se convierte en nuestro acceso, nuestra entrada. Se convierte en la puerta para que podamos tener salvación. Y dice, se basa simplemente en dos palabras: el que escucha y el que cree. No basta solo con escuchar el Evangelio. Debes creer en las palabras que has oído. Ahora mismo hay algunos que están escuchándome y la fe está creciendo en sus corazones. Y parece ser demasiado bueno para ser verdad. No, amigo, es muy bueno como para que no sea verdad. Son las buenas nuevas de Cristo Jesús, que Él vino a nuestro mundo para que todos aquellos que estábamos perdidos pudiéramos ser salvos. No estoy hablando de una religión, sino que hablo de ser restaurados en una relación con Dios, donde el mismísimo Dios se convierte en tu Padre, y puedes nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer del cielo. Esas son las buenas nuevas de Jesús, y es nuestra respuesta ante el Evangelio la que hará la diferencia. Vamos a lanzar la boleta ganadora. Tomaremos la decisión. Dios votó por nosotros, el diablo en contra nuestra. Yo voy a escoger a Jesucristo.
Mi fe estará puesta en Cristo Jesús. Escúchame, amigo. He sido cristiano por muchos años ya y he vivido lo suficiente como para remembrar, mirar al pasado, mirar sobre mi hombro y ver a las personas que han escogido vivir sus vidas sin Cristo y gente que ha escogido vivir su vida caminando con Cristo. Y sencillamente no hay comparación. Gente que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. La diferencia en sus matrimonios, la diferencia en sus vidas, la diferencia en sus familias, en su felicidad, en el gozo de sus vidas. El pecado mata, y la gente que escoge vivir bajo el pecado vive con culpa y condenación. No hay razón para que vivamos así, amigo. No hay razón para que vivas ahí. Verás, el evangelismo básicamente se reduce a esto. El evangelismo es como agua viva siendo derramada sobre un mundo sediento. Esto es el evangelismo. Evangelismo es como si recibieras las mejores noticias del mundo y esas noticias las aplicaras en tu corazón, las aplicaras en tu vida. Evangelismo es traer las buenas noticias de Dios a un mundo moribundo. Así que yo te reto hoy, no te lo guardes para ti solo. Compártelo en todos lados. Compártelo con cualquier persona que te escuche. Siempre busca las oportunidades en donde tú puedas compartir las noticias de Cristo Jesús con un mundo que muere. Con razón le llaman evangelio. ¡Qué hermosa palabra! El evangelio, es decir, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Es porque Él murió que nosotros vivimos. Ahora llevemos esta noticia y compartámosla en todos lados para que todos puedan tener la vida eterna.